más. Y ya estamos. Doctor, yo me voy a quedar acá para acompañarlo. Voy en realidad a estar haciendo mis cosas, pero si usted me necesita, no dude en llamarme. Que tengan una muy buena clase. Muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes, estimados colegas. Un honor para mí compartir esta charla y pensar, reflexionar un poco acerca de los temas que ocupan y preocupan en las organizaciones, independientemente del tamaño de las organizaciones. Es decir, hablar de liderazgo, hablar del talento, hablar del desarrollo de las personas, hablar de la motivación. Son temas que ocupan a las personas que dirigen compañías, pero también preocupa a cada una de las personas, a la gente, que somos nosotros. Y una de las cuestiones es trabajar acerca de saber por qué la gente hace lo que hace, por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y esto cada vez, gracias a Dios, se va develando. Hay muchas cuestiones que en tiempo atrás, eran difíciles de entendiendo, pero hoy, a medida que se va conociendo acerca de las motivaciones del cerebro, del modo de pensar, de las actitudes, de la inteligencia emocional, en fin, se han ido agregando muchas cosas que nos permiten conocernos y conocer a las personas, y además saber cómo actuar para conseguir ciertos efectos positivos en los demás. Hubo un libro que se llamó digamos, fue de Dale Carnegie, ¿no? Es decir, cómo influir a las personas o cómo ganar amigos fácilmente. Fue un libro que en su momento causó cierta cuestión, ¿no? Cómo uno va a hacer cosas para ganar amigos. Los amigos se ganan en la vida y son los que uno puede contar con los dedos de la mano. Sin embargo, poco a poco las organizaciones fueron entendiendo que hay que enseñar a la gente a ser mejor con las personas. Y nosotros podemos aprender actitudes, además de conocimientos, y cambiar nuestras actitudes. Hoy las empresas no garantizan un trabajo de por vida. Y entonces las personas deben buscar la manera de ser empleables. Y gran parte de esa empleabilidad está dada por los conocimientos, está dada por las experiencias, pero está dado también por la actitud que se tenga frente a la vida, la actitud para desarrollarse, para sobreponerse a escollos, ¿no? Entonces, no solamente son los conocimientos y las habilidades los que nos permitirán continuar en el mercado laboral, y esta capacidad para innovar, para replantearme, para reinventarme, tiene mucho que ver con las motivaciones personales. Y quiero conversar sobre ese tema, sobre la motivación. Y entonces quiero contarles que no es un tema nuevo, pero es un tema que se crea y recrea cada día. Cada vez está sobre la mesa como concepto interesante e importante en las empresas. Tal vez uno de los padres de este tema de la motivación fue Abraham Maslow. Maslow era el hijo de un matrimonio judío, europeos, en Estados Unidos. Y él, lo cuento porque tiene sentido lo que estoy contando, era un chico inteligente, pero con muchos problemas porque sufría lo que hoy podemos llamar el bullying. Sufría bullying porque tenía una nariz prominente, era esmirriado, no era un gran deportista. Es decir, era una persona que tenía problemas en el sentido de su interacción por la actitud de los demás. Incluso hasta su madre solía hacer chistes sobre la fealdad del niño, digamos, sobre la nariz y sobre esas cosas y él escuchaba y sentía una gran frustración. No sabía muy bien qué estudiar, aunque era muy capaz y se dedicaba mucho a leer porque no hacía mucho deporte, por lo cual era uno de los chicos que iba más a la biblioteca que
al campo de juego deportivo, ¿no? Y entonces comienza en esa época una corriente que era los escritos y las discusiones sobre la psicología de Freud, el psicoanálisis. Y él empieza a leer muchísimo sobre eso. Pero ¿qué encuentra? Que cuando se habla de psicología en esta época, se habla siempre de algún problema. Es decir, Freud en el psicoanálisis resuelve problemas psicológicos de la gente. Y él leyó todo y investigó muchísimo y tuvo una actitud distinta. Pero ¿por qué hablar de psicología solo cuando hay problemas en la gente? El común denominador tiene problemas, pero no problemas que pueden llamarse problemas psicológicos, pero la vida misma nos hace sobreponernos a problemas, pero eso no quiere decir que tengamos que hacer terapia, pensaba él, ¿no? Y entonces, en contraposición con el psicoanálisis, que explicaba que hay razones internas por las cuales la gente actúa como actúa, tiene los problemas que tiene, o los conductistas, que era una corriente psicológica que también en aquella época vino a contraponerse con el psicoanálisis. Los conductistas decían que las personas actúan porque el medio hace que actúen de una manera y no de otra. El psicoanálisis son cuestiones internas, los conductistas cuestiones externas. Él empezó a desarrollar lo que hoy se llama como la teoría humanística. ¿Y qué es la teoría humanística? Trabajó fundamentalmente con las personas de todos los días, con las personas que van a trabajar, con las personas que laboran, que buscan, que luchan, que estudian, que se desarrollan, que tienen aspiraciones. Y él, entonces, ya en el año 54, publica su primer trabajo de investigación sobre lo que llamó la teoría de las necesidades. Y entonces él explica que las personas actuamos porque tenemos necesidades, y en la medida en que esas necesidades se satisfacen, sentimos un grado de confortabilidad que podríamos llamar motivación. Es decir, la motivación, cuando uno está contento, cuando uno tiene actitudes, digamos, de proactividad en la vida, se va dando en la medida en que vamos teniendo... Me deben de marcar el de arriba. ¿Qué pasó? El que estaba arriba de la opción marcar, que uno te decía llamar, ¿Llamar? No, algo que no sé. ¿Qué pasó? Que estoy escuchando hablar, no sé, colegas. No sé. Bueno, ¿pasó algo? No sé si me quieren... ¿Me escuchan bien? No sé. ¿Están siguiendo la charla? ¿Me pueden escribir ahí, si que estamos online? ¿Bien? ¿En el chat? ¿Pueden escribirme ok o no? ¿O no me escuchan? Ah, ok. Ahí Antonella escribió ok. Ok, yo tomo la palabra, Antonella, de que todos los demás me están escuchando. Entonces decía que Maslow trabajó en investigaciones que publica en el año 54, explicando que la motivación en las personas está dado a partir de la satisfacción de necesidades. Pero fíjense algo interesante. Cuando uno piensa en satisfacer necesidades de las personas, normalmente la línea de pensamiento natural es decir, bueno, yo tendría que saber qué necesidades tiene la persona, porque no todos tienen las mismas necesidades. Entonces, para satisfacer las necesidades de la persona, tendría que saber qué necesidad tiene cada uno para hacer una acción de satisfacción a cada necesidad. Eso sería muy complejo en realidad, porque tendríamos que preguntar, a ver, ¿cuáles son tus insatisfacciones? Para poder hacer una acción que satisfaga esa necesidad, ergo, que esté motivado. Pero Maslow nos da otra perspectiva, muy distinta, y que realmente uno puede trabajar en las organizaciones en que uno trabaja o en la relación con los demás.
Él dice, todos tenemos las mismas necesidades. Son las necesidades que tenemos como seres humanos. Lo que sucede es que aparece una necesidad manifiesta de insatisfacción y en la medida en que se satisface esa necesidad, aflora otra necesidad. Es decir, todos tenemos las mismas necesidades, pero manifestamos necesidades distintas porque tenemos grados de satisfacción de necesidades distintas. Pero como estructura del ser humano, lo que ese señor de la esquina que vende flores tiene como necesidad es lo mismo que tiene el ejecutivo que todos los días le compra una flor, o la señorita que cada día compra flores para su casa. Es lo mismo. Pero si uno le pregunta a cada uno, puede manifestar una necesidad de insatisfacción distinta. Pero eso no quiere decir que haya necesidades distintas, sino que hay manifestaciones de necesidades distintas porque hubo satisfacciones de necesidades distintas en cada uno. Vamos a ver, les voy a mostrar, a ver, que quiero mostrarles, acá, a ver, no puedo hacer pasar esta, a ver, discúlpenme que no puedo hacer pasar, ahí está. Ahí están viendo ustedes, ¿verdad? La pirámide de la jerarquía de las necesidades, ¿verdad? Están viéndola, ¿no? En la pantalla. Maslow explica de esta manera la jerarquía de las necesidades. Él dice, hay 5 necesidades que van de lo más elemental o básico a lo más alto en la pirámide, donde aparecen las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las sociales, las de reconocimiento y la de autorrealización personal. Fíjense, ustedes van a trabajar conmigo ahora. Por favor, les pido que vayan escribiendo en el chat y yo voy leyendo lo que ustedes van interpretando, ¿no? Yo les voy a hacer algunas preguntas. Él dice lo siguiente, vean esa pirámide. Él dice, en la medida en que se satisfacen las necesidades fisiológicas, aparecen necesidades de orden superior que tienen que ver con la seguridad. O en la medida en que se satisfacen las fisiológicas y las de seguridad, aparecen demandas para satisfacer necesidades sociales. Y en la medida en que se van satisfaciendo en la pirámide 1, 2 y 3, aparecen las necesidades de reconocimiento. Y así hasta llegar a la autorrealización personal. Yo les voy a explicar cada una de esos escalones de las necesidades de Maslow. Pero ustedes van a pensar conmigo. Si tienen algo para anotar, mejor. Si no, no importa, no es un problema. Porque van a trabajar escribiendo en el chat. Ahora vamos a ver. En las empresas se hacen acciones para motivar a las personas, para que den lo mejor de sí, para que vengan cada día contentos, para que trabajen en un lugar confortable, felices, porque si las personas están bien, ergo, la organización está bien, el clima está bien y los resultados son mejores. Eso no hay discusión, porque la ventaja competitiva está en la gente si uno tiene los mismos recursos materiales. El recurso fundamental son las personas que harán posible que las organizaciones puedan competir y desarrollarse. Entonces vamos a ver. Necesidades fisiológicas. Piensen lo siguiente. La pregunta que les hago es, en el menor detalle, el detalle más concreto, o en la acción más concreta, no acciones de todo lo que haga para, el medio ambiente, no me sirve. Me sirve la acción concreta, que ustedes puedan escribir en el chat, que las empresas hacen para satisfacer las necesidades fisiológicas de los trabajadores, o de los empleados, o de la gente que trabaja en la empresa. ¿Qué acciones concretas hace la empresa para que la gente sienta que satisface sus necesidades fisiológicas? Pueden escribir en el chat y yo voy leyendo lo que ustedes escriban.
Acciones concretas que la empresa hace para satisfacer necesidades fisiológicas de las personas en la empresa. Siempre suelo decir que hay que escribir 50 acciones, es decir, con S, 50, 50. Pueden ir escribiendo de a una, de a dos, y después siguen escribiendo otras. No hace falta escribir todas para enviármelo. Yo voy leyendo y seguramente que al leer le saldrá alguna idea a quien escucha lo que otro escribió. Acciones concretas que la empresa hace para satisfacer necesidades fisiológicas de las personas en la empresa. ¿Alguno está escribiendo algo y no lo mandó o nadie está escribiendo nada? Sí, estamos trabajando, pero yo también otro café. Sí, perfecto. Gracias, no te preocupes. No, ahí se le acercó. A ver. A ver, ¿alguien puede escribir algo o no tenemos idea? Recién llegó, hola arquitecta. Recién llega. Estamos escribiendo acciones que las empresas deben hacer o hacen para la satisfacción de necesidades fisiológicas en la empresa. Si alguno tiene alguna pregunta, puede preguntarme también, si no soy claro con lo que estoy pidiendo como consigna. Escribir una, dos, las que sea. Tener comedor habilitado. Gisela, perfecto. Es decir, las personas durante el tiempo que trabajan en la empresa, 8 horas, lo que sea, tienen necesidades porque pueden sentir hambre, obvio, o sed, obvio, por lo cual que alguien pueda tener un comedor habilitado o tenga un servicio de agua potable fría o agua caliente para hacer un té o tomar un café, ¿no? Son cosas que hacen que en el momento que tengo la necesidad en la empresa tenga la posibilidad de satisfacción de esa necesidad, ¿verdad? Muy bien, Gisela. Arquitecta, ¿se le ocurrió algo? Antonella, Gustavo, ¿nada? ¿O están escribiendo tanto, tanto que están ocupándose de escribir acciones? Horarios flexibles. Puede ser, porque el horario flexible podría beneficiar a no sentirse agobiado o fatigado por el trabajo. O sea, tener la disponibilidad de ciertos tiempos hace que pueda sentir menos impacto en el cansancio o en la fatiga laboral. Sí, horarios flexibles. La arquitecta, no sé tu nombre, sí, así te llamo por tu nombre. Gracias. Ahora me traen un café espectacular, por lo cual ahí estoy satisfaciendo necesidades fisiológicas, ¿no? ¿Alguien más puede escribir necesidades que se satisfacen en las empresas para que las personas no tengan necesidades fisiológicas o estén satisfechas sus necesidades fisiológicas?
arquitecto, Mario Laureano. Y arquitecta Giovanna. Ok. Mario y Giovanna están juntos ahí. Ok. Gracias Mario y gracias Giovanna. A ver, les pido por favor que podamos hacer ese brainstorming. Les puse ahí algunas cuestiones de necesidades, fisiológicas, satisfacción de necesidades fisiológicas. ¿Alguno más? ¿Se le ocurre algo más? Bueno, las cuestiones que tienen que ver con esas necesidades es tener la capacidad de ofrecer baños limpios, que tengan papel, que tengan agua, que tengan ventilación, que haya lugares de trabajo donde la luz sea natural, preferible a la luz artificial. Si fuera luz artificial, que esa luz funcione y que no esté parpadeando y molestando porque no está bien, digamos, el foco. Tiene que ver con la posibilidad de poner un microondas si no hay un comedor, la posibilidad de que si algo sucede haya un botiquín de primeros auxilios para que pueda tomar algo para el dolor de cabeza o que pueda tapar una herida o limpiar una herida con alcohol. Es decir, todas esas cuestiones que nos pueden suceder de necesidades para satisfacer que en la empresa tengamos esa posibilidad. Ustedes piensen que cada vez que se produce una necesidad y no hay respuesta, es un momento de verdad, donde uno siente que no lo cuidan, o que no se han preocupado por él, ¿no? Como que uno tiene una actitud negativa hacia la empresa cuando cosas elementales, fundamentales, no funcionan. A veces se pregunta por qué hay malestar. Bueno, si uno empieza a hacer un chequeo, un checklist de cosas, se va a dar cuenta que, bueno, hay cosas que no están funcionando bien y son elementales. Vamos a ver, seguridad. Si ustedes pueden poner algo que tenga que ver con la seguridad. Una vez que se satisfacen las necesidades básicas, fisiológicas, aparecen las necesidades de seguridad, que está dada con no perder lo que se ha logrado, con tener la posibilidad de tener resguardo sobre los bienes o sobre la integridad física. Las necesidades de seguridad en las empresas, hay acciones que tenemos el cuidado para que no nos roben las cosas del escritorio, o para que entre gente, que no entre gente a la empresa que no sea de la empresa. El hecho de que si estamos en la planta o en lugares de trabajo con riesgo tengamos todos los elementos de seguridad, los zapatos, la ropa, los arnés, digamos, todo aquello que las personas sienten que efectivamente la empresa los cuida, les da seguridad. El hecho de cobrar un salario es importante. El salario, les quiero decir, en la psicología de las personas, 3 efectos. Uno está en el primer nivel, que es la fisiológica, pero no es cuando uno tiene un salario alto, bajo, medio, sino cuando no tiene trabajo y consigue un trabajo. Esa felicidad por conseguir un trabajo se manifiesta en el primer nivel de la pirámide de Maslow. Pero cuando uno ya tiene el trabajo, quiere mantener ese trabajo, entonces la seguridad es tener esa capacidad de compra y de ahorro, no perder capacidad de compra y de ahorro de su salario, cualquiera sea el importe, no importa si es mucho, poco o menos, porque cada uno se acomodará a eso, pero la inflación, por ejemplo, es un elemento que atenta contra la seguridad de las personas en el día a día, cuando no se actualizan los salarios de acuerdo a los índices de aumento de precios, o cuando uno tiene la inseguridad de perder el trabajo. Todas esas cosas quitan energía a las personas porque le genera un problema
permanente, todo el tiempo piensa en esas cosas. Fíjense, las empresas hacen acciones que tienen que ver con la seguridad. ¿Cuáles son las acciones sociales que las empresas realizan? Esta es la necesidad de interacción en los grupos informales de la organización. Cuando la empresa festeja los cumpleaños, cuando la empresa hace la fiesta de fin de año, cuando hay intereses de comunidad y de amistad en las organizaciones. Y eso hace posible que se interrelacione de una manera no jerárquica. Es decir, no es la jerarquía lo que prima, sino son las relaciones informales de amistad y comunidad de intereses. Esas son las acciones que las empresas hacen y que las personas ven con agrado y se sienten profundamente agradecidas por eso. Porque además de ir a trabajar, hay un ambiente de comunidad de intereses en la organización. Después están las del reconocimiento. ¿Qué significa reconocimiento? Reconocimiento es qué acciones la empresa hace para satisfacer las necesidades de autoestima de las personas. Y aquí aparece el salario, por ejemplo. Las empresas, no importa los valores, lo que tienen que mantener es una equidad interna. Es decir, que las personas sientan que son bien remuneradas con respecto a otros. No ganar igual, sino, si hay diferencias, reconocer que o gano más y es correcto, o gano menos y es correcto, porque en ese vínculo con el salario, por ejemplo. Ahora, la empresa puede reconocer a través de un traslado, de darle posibilidades de un trabajo especial, lo puede dar una capacitación y sentir que invierten en ello. La persona necesita tener un reconocimiento distinto al común denominador. Es decir, necesitamos las personas ser reconocidas por lo que hago, por lo que soy, por mis aportes, por mi compromiso con la empresa. Este sería el cuarto nivel de la pirámide de Maslow. Se relaciona con la autoestima. También se llama necesidades egotísticas. Es sanamente satisfacer al ego. Y la autorrealización personal está dada por hacer lo que me es más propio hacer, lo que tiene que ver con mi vocación, con lo que me gusta, con lo que quiero realizar en el trabajo. Cuando Maslow publica esto, fue criticado porque decían, bueno, pero la autorrealización, uno si tiene que autorrealizarse no lo va a hacer en una empresa, lo hace tal vez haciendo otras cuestiones, siendo una actriz, actor, pintar, bailar, como que el trabajo no era un ámbito en esta época en que él hace la publicación para que la gente se sienta autorrealizada, porque sentirse autorrealizada es lo que quiero hacer, y en el trabajo yo no hago lo que quiero, hago lo que tengo que hacer o lo que se impone que haga, pero no tengo esa libertad de hacer lo que quiera. Sin embargo, Maslow explica que todo su análisis, toda su investigación está dada en las empresas. Es decir, todo lo que él trabajó, lo hizo en las personas que trabajan. Y toda la información que él recibió para hacer después la teoría de la jerarquía de necesidades, está dada por las respuestas de los trabajadores, de los empleados. Por lo cual, la autorrealización no es algo que uno puede conseguir fuera del trabajo, sino que el trabajo es un lugar donde puede efectivamente autorrealizarse. Y de hecho, hoy más que nunca sucede eso, porque las personas han integrado a su vida el trabajo. Es decir, no tienen dos vidas, una llena de felicidad y armonía y otra llena de situaciones de insatisfacción como es el trabajo, sino que busca permanentemente
tener la posibilidad de trabajar en lugares donde se sienta que puede desarrollarse, que puede crecer, que puede autorrealizarse. Hoy más que nunca, entonces digo que Maslow tiene una vitalidad en su presentación de la autorrealización permanente, porque no considera que la autorrealización sea el conseguir un logro. Es decir, no se trata que yo me siento autorrealizado cuando consigo un objetivo. Por dos cosas. La primera es que nos moriremos con insatisfacción de objetivo no cumplido, y eso está muy bien que así sea. Quedarán cosas para hacer el día que nos vayamos. Pero tampoco hay que pensar que la vida es solo el logro. Eso es una cuestión natural de desafío y de crecimiento, sino que la autorrealización es hacer lo que me es más propio cada día. Es decir, sentirme bien. La motivación es un sentirse bien. En el trabajo, que es donde estamos hablando. Y entonces las empresas pueden hacer acciones en las necesidades fisiológicas, en las de seguridad, en las sociales, de reconocimiento y autorrealización personal. ¿Cuántas veces el jefe llama para conversar sobre si uno se encuentra satisfecho con lo que hace? No se trata solamente de dar un bono, un premio, dinero. Muchas veces es la relación entre el jefe y el empleado. ¿Cuántas veces me llaman para hablar de mí? Para decir qué siento, qué me pasa, qué aspiro. Tal vez tengo aspiraciones en la empresa que pueden ser rápidamente satisfechas. Puede ser un traslado, puede ser un traslado de sector. A veces los jefes no saben que uno se está preparando para hacer otra cosa, está estudiando aparte y quisiera trabajar en un área distinta, aplicar su conocimiento. Y la empresa necesita por ahí esa posibilidad, pero la falta de comunicación fundamentalmente se da en que no hay acciones de autorrealización porque falta saber qué aspiraciones tiene, ¿no? Entonces, la pirámide de Maslow, de la jerarquía de las necesidades, lo que nos dice es que las necesidades las tenemos todos igual. Todos tenemos estas 5 necesidades como seres humanos. La pregunta es, ¿por qué la gente manifiesta necesidades distintas? Las manifiesta en el grado en que las necesidades de orden inferior no están satisfechas. Cuando se van satisfaciendo las necesidades, van apareciendo las de orden superior. Eso es el mecanismo psicológico que encontró Maslow para explicar. Por ejemplo, hoy hablaba del salario. El salario, cuando no se tiene y se consigue un trabajo, esa situación de conseguir un trabajo y satisfacer sus necesidades fisiológicas, de poder tener para comprar en el supermercado, es una gran alegría, digamos, porque no tenía trabajo y ahora lo tengo. Pero cuando lo tengo, pasa al siguiente estadio, al de seguridad. Es decir, que permanezca mi poder adquisitivo, que no me echen de la empresa donde trabajo, que siga teniendo trabajo. Pero cuando estas cosas van mejorando, aparece el tercer nivel, que es el de reconocimiento. Es decir, que yo tenga posibilidad de tener un mejor salario porque aporto más, porque tengo el mérito de ganar una posibilidad mejor. Aparece fisiológicas, seguridad y reconocimiento al salario. Si estuviéramos en un lugar donde hay asistencia médica, una enfermera, un médico o lo que sea, bueno, cuando la persona recurre al enfermero o al médico en el lugar de trabajo, atiende necesidades fisiológicas. Pero sabiendo que está, aunque no lo use, me da la seguridad de que si me pasa algo, tengo donde recurrir. Entonces, esa acción de enfermería o de cuidado de las personas en los lugares de trabajo tiene un efecto psicológico, fisiológico y de seguridad. Este es el modo en que Maslow presenta su pirámide de necesidades. Fue el primer gran trabajo y ahí se dispara, digamos, toda una corriente de la importancia de la motivación y la satisfacción de las necesidades en las empresas. A cada nivel, dice Maslow, cuando una empresa hace una acción en nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4, 5, el resultado es que la gente se siente bien y eso significa
que esté motivado. Hasta acá, Maslow. Como les dije, esto fue allá por el año 54, su primera realización en trabajo, y muchos salieron a investigar más y a aportar más. Uno de los que trabaja en base a Maslow es un señor llamado Frederick Herzberg. Veamos, ¿qué nos dice Frederick Herzberg? Él divide a la pirámide en dos. Ahí ustedes están viendo. Y la divide en dos. Primero dice las fisiológicas de seguridad y sociales. Eso es un bloque. El bloque 1 son las 3 primeras necesidades. Y el bloque 2 es el reconocimiento y la autorrealización. ¿Y cómo explica esta división? Miren, si yo les dijera a ustedes que forma parte de una misma dimensión y yo digo día, ustedes pueden pensar en la misma dimensión noche. O si yo digo forma parte de una misma dimensión y digo blanco, ustedes dicen negro. O si yo digo forma parte de una misma dimensión el yin, ustedes dirán el yang. Es decir, forma parte de una misma dimensión aunque son contrapuestos. Blanco no es lo mismo que negro, día no es lo mismo que noche, yin no es lo mismo que yang. Este es el concepto que usa Herzberg en la división de la pirámide de Maslow. Él dice, yo la divido en dos, pero no significa que sea uno sí, otro no. No forma parte de una misma cosa. Es como si fuera una pirámide dividida en dos y ahora son dos cosas distintas. No tiene nada que ver el impacto que tiene la gente en los niveles 1, 2 y 3 con el nivel 4 y 5. ¿Qué significa esto? A ver si puedo, si ustedes pueden escucharme y yo puedo explicar lo que significa, que es muy sutil, pero es muy importante. Y en todo caso, si alguno quiere hacer algún comentario en el chat, por favor, me hace algún comentario diciéndome no lo entiendo o lo que sea. Miren, para Maslow, cada acción que uno hace en el nivel 1, 2, 3, 4, 5, satisface esas necesidades y en consecuencia hay motivación en las personas. Herzberg dice, lo que tú dices, Abraham Maslow, es así para el nivel 4 y 5. Es decir, en los niveles de reconocimiento y los niveles de autorrealización, efectivamente, cada acción que uno haga, por ejemplo, un aumento de salarios o un pago de bono o que el jefe converse sobre temas de qué está aspirando o qué necesidades tiene la empresa una persona y darle esa posibilidad de que se haga lo que él pide, hará que la persona se encuentre en un nivel de satisfacción. Es decir, efectivamente, lo que tú dices, Abraham Maslow, corresponde solo para el nivel 4 y 5. ¿Por qué? Porque los niveles de necesidades fisiológicas, de seguridad y sociales, no funciona la mente de las personas de esa manera. ¿Y cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Cuando la empresa realiza estas acciones en los primeros niveles, es decir, solo produce insatisfacción. Es decir, no produce nunca en las personas satisfacción, la satisfacción de las necesidades de nivel 1, 2 y 3. Solo produce insatisfacción cuando faltan, cuando no están. Es decir, las empresas pueden hacer las acciones que correspondan y todos estar muy bien porque hay baños limpios, porque nos dan comedor, porque nos dan un microondas, porque hay siempre un té, un café, agua, porque nos dan los sistemas de seguridad, los zapatos, la ropa, porque festejamos los cumpleaños, porque hacemos la fiesta de fin de año, bla, 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 bla. Por todas esas cosas, la gente siente que cuando está, es lo que debe ser. Pero cuando no está, se siente frustrada porque no está. Se siente insatisfecha porque no está. Pero
no tenemos nosotros, las personas, la actitud de sentirnos mejor porque eso funcione. No nos sentimos mejor porque el colectivo que tomamos cada día para ir al trabajo venga. Nos sentimos solamente mal cuando no viene. No nos sentimos bien porque abrimos la canilla y sale agua. Nos sentimos solamente mal cuando abrimos la canilla y no hay agua. Es importante porque nos sucede en la vida común de todos los días, en las cosas comunes de todos los días, pero en las empresas, muchas veces las empresas hacen muchas acciones para que la gente se sienta bien, pero no pasan del nivel 1, 2 y 3. Y entonces, y parece mentira, que la realidad es que ese agradecimiento o esa satisfacción o esa motivación no se da. Pero cuando falta hay queja. Pero qué desagradecidos que somos, ¿no? Muchas veces los dueños de las empresas, los jefes, dicen, pero le damos todo a esta gente. Hacemos un montón de cosas para que se sientan bien y sin embargo no son agradecidos. Y solo cuando algo falla, ponen el grito en el cielo. Esto fue lo que explicó Maslow. Eso fue lo que él encontró en su trabajo de investigación. Y entonces lo dice de esta manera. Dice Herzberg. Herzberg dice, la gente se siente excepcionalmente bien es cuando logra el reconocimiento, cuando logra alcanzar objetivos, responsabilidad por cosas y lo logra, cuando progresa, cuando se desarrolla. Ahí la gente siente un gran placer y reconocimiento y motivación. Y cuando habla con los demás dice, en esta empresa donde trabajo nos reconocen. Tenemos posibilidades de progreso, de desarrollo, me han aumentado el sueldo, me siento que piensan en mí, me han enviado a hacer capacitaciones porque piensan en mi futuro. Todos esos mensajes comentamos y decimos en nuestro entorno y sentimos que estamos satisfechos. Pero no por las cosas que corresponden al nivel 1, 2 y 3. ¿Cuándo me siento excepcionalmente bien? Cuando la relación con mi superior es buena, cuando las condiciones de trabajo, ¿no? Ahora, cuando no se da eso, hay una gran insatisfacción y me siento muy mal, pésimo. Y entonces siento insatisfacción por aspectos que tienen que ver con los niveles 1, 2 y 3 y solo reconozco la insatisfacción y el sentirme mal, pero no me siento bien porque las cosas funcionen bien en esos aspectos. Esto es lo que le agrega Herzberg a Maslow. Y esto es lo que explica muchas veces cuando los dueños de empresas o los jefes dicen que están cansados de dar a la gente tantas cosas y sentir que no hay agradecimiento por eso. Y entonces no es que la gente es mala o es desagradecida, es el modo de pensar que tenemos. No, no pensemos mal, sino pensemos que es como actúa nuestra psicología. Es así intrínsecamente. Tenemos esa actitud de agradecer el reconocimiento, la autoestima y demás, pero no tenemos la actitud de reconocer cuando hay cosas bien, pero que las consideramos que deberían estar. Obvio que deberían estar. Miren, imagínense que por las paritarias y por las negociaciones, bla, bla, hay un aumento de salarios para todo el mundo que corresponde a aumentar, no sé, el 24%, por decir un número, 24% aumento general de salarios. Pero a una persona le dan un 7% más. 24 y 7 son dos números absolutos muy dispares, muy distintos. 24 es mucho más que 7. Pero cuando uno habla del 24%, lo pone en el segundo nivel de la pirámide de necesidades, en la de seguridad de mantener el poder adquisitivo. Y el 7% adicional, lo siento,
mentalmente en el reconocimiento personal. No tiene, en términos absolutos, comparación 7 con 24, pero la persona se siente mejor por el 7 que por el 24. 24 es lo que tenían que dar, o incluso alguien podría decir, es poco, debería ser más, pero el 7 es un número que tiene un impacto psicológico de motivación personal, porque me están reconociendo. Y en ese proceso de egotístico, en el sentido de egoísta, en el buen sentido, tiene un impacto mucho más importante que el 24% que uno consigue como aumento general para todo el mundo. Por eso las acciones que las empresas hacen tienen que calibrar a dónde apunta. Jamás se podría dejar de hacer acciones en los niveles 1, 2 y 3. Jamás. Pero jamás significa también que jamás esperen por esas acciones un reconocimiento generalizado por parte de la gente. Obvio que habrá personas que lo reconocerán cuando comparan a la empresa donde está ahora con la empresa anterior que no le daban nada. Obvio que hay esos casos donde uno dice, no, pero ustedes se quejan, pero yo en el trabajo anterior no tenía un solo lugar donde calentar mi comida, o no tenía esa posibilidad. No se quejen porque ustedes no conocen lo que es otra cosa. Estas cosas también son comentarios que se dan en las empresas. Yo lo que estoy planteando es la generalidad del pensamiento en la tendencia. Generalmente las empresas que las personas no reconocen y consideran que debe ser, por lo cual tienen más derecho a exigir que a agradecer. Pero en los niveles 4 y 5 tienen más predisposición al agradecimiento y a la motivación, según dice Herzberg, que en los niveles 1, 2 y 3. Muy bien. Si tienen algo para preguntar o algo, por favor me lo hacen saber a través del chat. Hasta acá vimos dos teorías que van de la mano. Pues como que una complementa a la otra. Maslow, el primero, y Herzberg complementa a Maslow. Digamos, Herzberg lo hace en la década de los 70. La década de los 70 y de los 80 fueron 20 años con mucho impacto en el concepto de la motivación en las empresas y mucha preocupación. Cuando uno habla de teorías de la motivación, no habla sobre ideas brillantes de alguien que escribe con una brillantez extraordinaria sobre un tema, sino que son trabajos de investigación de campo. Es decir, las teorías son trabajos de investigación donde lo que hace es mostrar los resultados de las tendencias del trabajo de investigación. Siempre habrá excepciones que confirman la regla, siempre. Pero en general van a decir, esto es la opinión de las personas y de la gente. Tiempo después aparece McGregor. Miren, otra cosa, ¿no? Otra perspectiva acerca de la motivación de la gente. McGregor dice lo siguiente. Hay personas, a ver, cuando en una oficina solo se reconoce a algunos y no todos, muy bien, no sé si es Mario o es Giovanna, pero es una muy buena consulta. El reconocimiento es una actitud permanente que deben tener los jefes hacia sus empleados, pero no quiere decir que sea el mismo reconocimiento, sino que debe ser un reconocimiento diferenciado. Una cosa es que no se reconozca, y otra cosa es que se reconozca distinto. Las personas necesitan sentir reconocimiento diferenciado. Es decir, que el reconocimiento debe ser para todos, pero es decir, si vamos a dar un aumento de sueldo, el aumento de sueldo para todos es lo que debe ser porque estamos en un nivel de seguridad. Pero siempre se habla del mérito. Hay personas que necesitan tener un reconocimiento distinto y las empresas lo que trabajan es la meritocracia, es decir, la diferenciación. Tiene que ver con la actitud, con la preparación, con el hecho de que
acá dice, tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con el aporte que uno haga, con la preparación, con la formación y el aporte que uno haga en el trabajo, con la relación con los demás, que digamos que hace una diferenciación y que tenga un mérito distinto. No va a ganar más el cadete o el empleado principiante que el que tiene más seniority, pero es posible que el reconocimiento sea un aumento para el joven que acaba de ingresar y no la persona que tiene muchos años. ¿Por qué? Porque el mérito, en este caso, está reconociendo el esfuerzo, sus capacidades, su entrega, su dedicación al joven. No necesariamente va a tener el mismo... Si le aumento al joven, le aumento al otro, le aumento al... No, no es así. De hecho, si ustedes observan, las empresas no tienen un sueldo exactamente igual para cada uno, sino que en el sistema de compensaciones lo que tienen son bandas mínimas y máximas para cada categoría. Nunca manejan un punto, manejan una banda, mínimo y máximo, porque quieren diferenciar a las personas, necesitan diferenciarlas. ¿Ok? No sé si con eso le respondía ya a Mario y a Giovanna, ¿no? Pero normalmente, yo quiero decirles, hay siempre un cierto conflicto entre los sindicatos y las empresas. Los sindicatos, y está bien que lo hagan, tienden a que todos ganen lo mismo por la misma tarea. Y siempre van a luchar por eso. Es decir, van a luchar porque todos ganen lo mismo por la misma tarea. Pero sin embargo, la actitud de las personas hacia las tareas no son iguales. Y las personas necesitan sentir el reconocimiento de que yo, o la persona que sea, trabaja de una manera distinta, tiene un compromiso distinto, tiene una actitud distinta. Es lo que se llama la meritocracia. Las empresas quieren reconocer el mérito. Los sindicatos quieren que todos ganen lo mismo. A igual tarea, igual remuneración. Es decir, y de hecho, eso de igual tarea, igual remuneración, se da en las bandas en que la persona gana lo mínimo de la banda. Pero no quiere decir que no haya posibilidades de que haya personas que crezcan y ganen más, haciendo la misma tarea. Esto es una lucha de conflicto permanente, no crean que es fácil. Lo que Maslow o Herzberg dice es que las personas necesitan tener reconocimiento, y ese reconocimiento estará dado para sentirse bien. Y las personas que en un momento no están siendo reconocidas y el jefe habla, ¿por qué no?, tienen la posibilidad de cambiar su actitud y ser reconocidas. No es que las cosas no se mueven, son dinámicas. Por lo cual, alguien que siente que tendría que haber tenido un aumento y no lo tuvo, se deberá esforzar para tenerlo la próxima vez, porque hay algo que no se dio de igual manera. Por supuesto que puede haber injusticia de los jefes. Son seres humanos, por supuesto que hay situaciones de injusticia, pero no estamos hablando de una situación de un jefe que no tenga la actitud de reconocer a su gente, ¿no? ¿Qué nos dice MacGregor? Es lo que tal vez ustedes ya han escuchado hablar de la teoría X y la teoría Y. ¿Qué es lo que dice MacGregor? Fíjense que es muy interesante lo que él aporta a la teoría de la motivación. MacGregor dice, lo voy a poner acá, les voy a explicar con el gráfico de MacGregor. MacGregor dice, miren lo que dice, hay gente que piensa que la gente, por naturaleza, es perezosa. Solo trabaja por tener dinero y para tener una posición. Es más, hace lo que tiene que hacer porque tiene miedo de que lo despidan. No tiene ganas de pensar, no tiene ganas de aportar, ¿no? Necesita que le digan lo que tiene que hacer. Y no va a hacer mucho más que lo que le pidan. Así yo podría seguir dando características de estas personas que él llamó teoría X. Es decir, hay gente, vuelvo a repetir, que piensa que las personas por naturaleza trabajan para ganar dinero, no porque les interese. En realidad
la persona por naturaleza es haragana. Si pudiera no hacer nada, no haría nada. Es decir, las personas por naturaleza hacen lo que hacen porque tienen miedo que la despidan, o porque tiene que ganar un sueldo, o porque las personas son así. ¿Qué querés que haga? Dice MacGregor. Hay personas que piensan que por naturaleza, si pudiéramos estar todo el tiempo bajo la palmera tomando un jugo de coco, estaríamos eso. Digamos, no le des a pensar a la gente una cosa u otra, porque las personas no tienen el interés por el trabajo y nada, ni siquiera tienen ganas de pensar. Sin embargo, dice MacGregor, hay personas que piensan que por naturaleza las personas o la gente son activos, tienen dignidad, encuentran un sentido a la labor que realizan, tienen objetivos tanto en el trabajo como objetivos personales y luchan por eso y quieren desafíos y sienten responsabilidad, son capaces de hacer las cosas aunque no se les diga. Es más, normalmente por naturaleza las personas aportan más de lo que se les pide, porque tienen compromiso, quieren que se les deleguen responsabilidades, tienen un interés por aprender, por esforzarse, por crecer. Es decir, la gente, dice MacGregor, que piensa así, piensa que naturalmente esas personas, las personas somos por naturaleza así. Seguramente ustedes habrán escuchado esta discusión, o cada uno de ustedes puede pensar de una manera tradicional, o X, o potencial, o Y. Sin embargo, dice MacGregor, para nuestra desilusión, ambos, los que piensan que la gente es X, o los que piensan que la gente es Y por naturaleza, se equivocan. Es decir, ninguno de los dos tiene razón. Epa, ¿cómo que no? No. Él dice, las personas, por naturaleza, no son ni de una manera. Las personas se comportan según la conjetura que tengan las personas sobre esa persona. Para decirlo en otros términos, si los jefes piensan que la gente es de una manera X, van a tener personas, trabajadores, empleados, que actúan como X. Y si los jefes piensan que las personas son de una realidad distinta y son proactivas y tienen el potencial y piensan como Y, entonces tendrán personas activas, ¿no? Tendrán personas comprometidas, tendrán personas con un interés distinto y tendrán personas con la capacidad para aprender y comprender y dedicarse mucho a su trabajo. Mucho más de lo que se le pide. ¡Wow! Y entonces, mirá, dice MacGregor, si vos tenés una persona en el trabajo que aparece como incorregible, es decir, llega tarde, no se la ve motivada, no hace más que lo que se le pide y demás, en vez de pensar en qué hay que hacer con esa persona, tendrías que pensar qué hay que hacer con el jefe. Es como que hace la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué cosa, no? Porque siempre los jefes se quejan de alguna de las personas poniendo el foco en la persona. Sin embargo, dicen, si estás en recursos humanos o si sos jefe, entonces replanteate la actitud que tenés. Alguien puede ser un muy buen jefe, sin duda, un muy buen jefe, pero con alguien no. ¿Pero cómo es eso? Claro, puede ser que haya algún prejuicio o algo que tengo con esa persona, por H o por B, que sea yo un buen jefe, pero no con esa persona. Y esa relación y ese vínculo de no buen jefe con esa persona, lo siente de esa manera, por lo cual comienza a tener actitudes o comportamientos que responden mucho más a un X que a un Y. Si soy jefe y tengo problemas con una persona, tengo que darme vuelta y pensar en mí. ¿Qué estoy haciendo como jefe que esta persona no responde como debería responder? Esto es lo que nos dice MacGregor. Las personas, por naturaleza, no son X o son Y. Son de la manera en que se comporta quien se relaciona con esa persona.
Creo que es una manera de ver distinto y de una manera de tomar el foco del problema en un lugar distinto al que normalmente uno cree que está. Es la conjetura que se tenga. Miren, sucede muchas veces cuando uno está en recursos humanos, que viene un jefe y entonces le va a decir, mira, yo quiero un joven para incorporar a un ingeniero, y empieza a definir. Quiero una persona que sea activa, quiero que tenga un sentido a la realización del trabajo, que ponga objetivos, que los cumpla, que sea independiente, que tenga capacidad para plantear ideas, para innovar, que tenga un interés por aprender. Empieza a definir a la persona con características y nadie definiría que va a incorporar a una persona en la empresa que sea medio haragana, que trabaje pero que tenga miedo a que lo despiden, por lo cual, ¿no? O que no tenga muchas ganas de pensar. Nadie definiría a una persona con características X. Solo definimos a las personas con características Y. Pero uno cree que va al mercado y entonces va a traer una persona con las características que el jefe quiere. Lo que dice MacGregor es, ¿cómo es ese jefe? Porque la persona que traemos por ahí demuestra tener todas las características que el jefe ha dicho, pero esas características las tuvo con el jefe que tenía. Y ahora con este jefe, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser que alguien, no veo que no tiene proactividad, pero vos me dijiste que esta persona tenía objetivos personales y ahora no lo tiene? ¿Qué es lo que cambió de la persona? Cambió el jefe. Y ahora el jefe que tiene es un jefe que lo ve de otra manera y tiene actitudes hacia la gente de otra manera. Por lo cual, en ese sentido, uno tiene a las personas y actúan las personas de acuerdo a lo que el jefe piense de la gente. Esto es lo que dice la teoría de MacGregor. Cuando haya un problema con una persona, mira al jefe. Y si sos jefe de esa persona, en vez de achacarle todo el problema a esa persona porque no está en relación a lo que esperás de ella, pensá cómo la tratás. Y tal vez encuentres la solución en un cambio de tu propia actitud. Hasta acá hemos visto 3 teorías. Dos que fueron de la mano, la teoría de MacGregor y la teoría de Maslow y la teoría de Herzberg. Herzberg complementa a Maslow y trabaja sobre las necesidades de las personas, la satisfacción de esas necesidades, ergo, dan motivación en las personas. Todos tenemos las mismas necesidades. La diferencia radica en que la satisfacción de necesidades de orden inferior hacen aflorar necesidades de orden superior. Hasta acá es Maslow y Herzberg. Sin embargo, ahora vamos a ver, como hemos estado viendo, a MacGregor, que cambia la perspectiva del análisis sobre la motivación y pone el resultado de que las personas estén motivadas de acuerdo a cómo el jefe las trata. Y entonces divide a quienes tratan a la gente pensando que la gente es X o la gente es Y. Y la gente, por naturaleza, no es X ni es Y, sino que se comportará de la manera en que se la trate. De esta manera, digamos, simplifico estas 3 teorías muy brevemente en lo que se refiere a la motivación. Pero vamos a dar un paso más. Vamos a dar un paso más de profundidad, como si avanzáramos ahora sobre la base de MacGregor. Vamos a trabajar un pasito más. Y esta teoría que les quiero comentar está sustentada en lo que es el efecto Pigmalión. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Les cuento brevemente lo siguiente. Pigmalión es un héroe de la mitología griega. Según cuenta la mitología, Pigmalión era un escultor, y ese escultor esculpió en mármol la mujer que para él era la mujer ideal. Y gracias a Dios
cada uno tiene mujeres ideales distintas, por lo cual no hay una definición, pero sí para Pigmalión, la mujer que esculpió en el mármol era la mujer ideal. Y según cuenta la mitología, él se enamora profundamente de su obra y de esa mujer de mármol. Y fue tanto ese amor y esa pasión que Afrodita escuchó los ruegos de Pigmalión. Afrodita es la diosa del amor en la mitología griega, si no sería Venus para los romanos, pero Afrodita lo que hace es darle vida. Y le da vida a esa escultura de mármol y es así como nació Galatea. Galatea, que han escuchado hablar seguramente del nombre de Galatea, no es más que un nombre de la mitología griega, que fue la mujer que Afrodita le dio vida y que fue la mujer de mármol que Pigmalión esculpió. Muchos años después, obvio, de todo esto, 2000 años después, para dar una fecha, digamos, acorde a nuestra era, se filmó la película My Fair Lady. My Fair Lady era una película que trabajaba sobre el efecto Pigmalión, y en ese caso era un profesor de la lengua inglesa que, hablando con un amigo sobre una florista que está a orillas del Támesis, y escuchándola hablar pésimo, en un inglés pésimo, dice: yo puedo hacer de esta florista una dama. Yo puedo hacer que esta mujer sea una reina, en el sentido de la finura y la delicadeza de la mujer. El amigo le dice: imposible, digamos. Y bueno, lo que hace es, se dedica meses a entrenarla en cómo hablar correctamente, cómo bailar, cómo vestirse, cómo peinarse, cómo ser una mujer, una dama, y hace que meses después sea presentada en la sociedad inglesa como una mujer fina o refinada, acorde a la flema inglesa. El efecto Pigmalión está reflejado en My Fair Lady. En esa película, que hubo muchos remakes de esa película. Ahora bien, el profesor Rosenthal hace estudios sobre la teoría Pigmalión porque encuentra lo siguiente. Hace experimentos en colegios donde, tomando alumnos al azar, le dice al profesor que esos alumnos, que él le da como nombres, son alumnos que han mostrado en las pruebas de ingreso y las pruebas de capacidad, una capacidad distinta al común denominador de los alumnos. Le dice simplemente: sepa que estos alumnos son alumnos con una capacidad mucho más importante que el común denominador. La realidad es que eran alumnos tomados al azar, no eran alumnos con capacidades distintas. Sin embargo, en la mente del profesor, todo el año tuvo que esos alumnos tenían cualidades distintas. Y entonces, la realidad fue que los resultados de esos alumnos fueron superiores al común denominador del aula, de los alumnos del aula. ¿Pero por qué? Si habían sido tomados al azar. Solo estaba en la mente del profesor la diferencia. No era una diferencia exactamente como se la habían planteado. Solo en la mente del profesor había una información que hacía que él pensara que eran alumnos superiores. Esto es la aplicación del efecto Pigmalión. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Veamos, el círculo del efecto Pigmalión es lo siguiente. Nosotros creamos expectativas de los demás. Comunicamos de alguna manera esas expectativas, pero a veces las comunicamos no de manera verbal. No decimos: yo tengo esta expectativa, sino que me comporto con una expectativa distinta. El profesor no le dijo a esos alumnos que sabía que tenían un coeficiente o un rendimiento superior al término medio. Simplemente se comportó de otra manera. Las personas responden a esas señales.
y ajustan sus conductas para que coincida con las expectativas. Nuestras expectativas originales se vuelven realidad, que parece que fuera de un modo milagroso. Las expectativas, la teoría de las expectativas, estudiada hoy, es lo que se llama la teoría de la profecía que se autocumple. La profecía que se autocumple. Ustedes lo habrán escuchado, obviamente, como yo, todos los días. Hay expectativas sobre el dólar, hay expectativas sobre el riesgo país, hay expectativas. Todas esas expectativas hacen que haya situaciones que se cumplen. ¿Pero por qué? Por las expectativas. Parece mentira, ¿no? Pero vamos a llevarlo a la vida del jefe en las empresas. Lo que dice el efecto Pigmalión es que lo que yo pienso de los demás se transforma en una realidad. Alguien piensa que hay un empleado que no va a andar, no tiene las cualidades para trabajar acá, es una persona que no... Yo creo, piensa el jefe, que voy a terminar sacándola porque no responde como tiene que responder. El jefe, tiempo después, pide sacar a esa persona o que la saquen del lugar porque es lo que pensaba. ¿Vieron? Yo dije que esta persona no iba a funcionar. Lo que dice el efecto Pigmalión, el profesor Rosenthal, es que la realidad, él hizo que eso sucediera. No predijo nada. Lo que fue es que a través de sus conductas, esa persona entró en un círculo vicioso, por lo cual fue llevándola a la necesidad de sacarla porque no respondió, tal como lo había pensado. Él pensó que no iba a andar y no va a andar, pero no lo predijo, en realidad lo hizo. Esta es la sutileza del pensamiento del efecto Pigmalión. Usted puede, a partir de su pensamiento en las relaciones como jefe, hacer que haya un Pigmalión positivo o un Pigmalión negativo. ¿Cómo es el efecto Pigmalión en la práctica? Vamos a ver. El efecto Pigmalión en la práctica. Acá. Pero primero, cuando queremos actuar como Pigmaliones positivos, hay un factor que es el factor clima. Cuando esperamos cosas favorables de los demás, creamos un clima positivo para que esas cosas favorables sucedan efectivamente. Cuando nosotros, al revés, pensamos que hay cosas desfavorables de la persona, nuestras actitudes, nuestro modo de comunicar las cosas, de relacionarnos con las personas, generan un clima negativo. Y entonces empezamos el efecto de Pigmalión negativo en vez de positivo. Cuando nosotros tenemos esa actitud de clima positivo, junto con ese clima, nosotros actuamos como Pigmaliones positivos. Es decir, cuando esperamos de calidad, nosotros aportamos y tenemos conductas de calidad. Cuando tenemos una actitud positiva, entonces creamos en el otro una actitud positiva. Y se produce un círculo virtuoso, favoreciendo al otro. Somos capaces de tener más paciencia, somos capaces de enseñar, somos capaces de acercarlos porque puede necesitar nuestra colaboración. Es decir, comenzamos a tener la actitud de que las cosas sucedan como estamos pensando que van a suceder y actuamos positivamente. El factor de resultado es el output. Es decir, cuando las personas que estamos en el círculo positivo nos preguntan, nos piden información, nos piden detalles, le dedicamos más tiempo, nos ponemos más a su disposición, nos encanta que venga a preguntarnos, nos encanta que nos llame. Cuando es al revés, tenemos una actitud negativa, nos molesta que nos pregunten, creemos que sus preguntas no son preguntas de calidad, sino que son pavadas lo que pregunta, o no entiende nada, y hace preguntas de alguien que no entiende. Entonces, ese será el círculo negativo en el output. El factor 4 es el factor de retroalimentación. El factor de retroalimentación propicia no solo que digamos cuando se han hecho las cosas bien, sino que aportemos cómo podrían hacerse mejor. En vez de calificar lo malo, es cómo podemos hacerlo mejor,
¿Cómo puedo colaborar para que la cosa sea de una manera distinta? Y tenemos un sentido de colaboración y de elaboración mutua, de elaboración conjunta. Y el círculo virtuoso hace posible que el efecto Pigmalión tenga un efecto positivo en los demás. Esto es lo que el efecto Pigmalión nos da como posibilidad. En vez de estar haciendo predicciones, lo que hacemos es hacer realidades. Es la profecía que se autocumple. De esta manera, digamos, quiero terminar esta charla diciendo que hemos trabajado sobre 4 teorías, 2 relacionadas y de la mano, que es la de Maslow y la de Herzberg, apuntando a las necesidades, y 2 apuntando a las conductas de los jefes en la mejora de las relaciones. En primer término, la teoría de MacGregor, donde dice que las personas no son por naturaleza de una u otra manera, sino que son de acuerdo a las expectativas que se tienen. No es por naturaleza haragán o activo, sino que si lo trato como una persona activa, tendré personas activas o personas comprometidas con el trabajo. Y del efecto de Pigmalión, lo que dice es que las personas, cuando se relacionan, tendrán lo que esperan. Es decir, lo que yo predigo, la predicción que yo pueda tener de las personas, en realidad no lo estoy haciendo como predicción, sino que estoy haciendo cosas en el trayecto para que esa cosa suceda de esa manera. He sido quien hizo que suceda la cosa y no he hecho una predicción de lo que iba a suceder. Soy quien colabora de manera positiva o negativa. Pigmalión positivo o Pigmalión negativo. Bueno, hasta acá llegamos. Les agradezco mucho todo el tiempo que han compartido y nos veremos en otra oportunidad si Dios quiere. Muchísimas gracias. Bueno, antes de cerrar, doctor, si me permiten, no se vayan. Voy a compartirles a todos un hipervínculo para que puedan marcar la asistencia que han estado en la clase del día de hoy, y un hipervínculo también para que puedan calificar la exposición del doctor. Generalmente esto lo hacemos con todos los docentes en nuestra escuela, ¿sí? Lo que hacemos es hacer como una especie de encuesta, si les gustó los contenidos, si los contenidos estuvieron apropiados, si la participación del docente fue la que corresponde. ¿Sí? Voy a hacer estas consideraciones, se las voy a enviar por el chat, voy a compartir el hipervínculo y se las voy a enviar por el chat para que puedan primero la asistencia, que se los envío desde acá, esta sería la asistencia, ¿sí? Para que completen la asistencia que participaron. Asistencia. Bien, también les voy a mandar el hipervínculo para que puedan completar la encuesta, ¿sí? Le agradecemos mucho al doctor Roberto por haber estado. Agradecido soy yo, absolutamente a ustedes. Porque para nosotros es un placer tenerlo como docente de la casa, así que les agradecemos a todos la participación. Les envío recién entonces los 2 hipervínculos, el primero es de la asistencia y el segundo es de la encuesta. Les damos unos segundos nomás porque son 2 formularios muy sencillos de completar, así que liberamos al docente y ustedes, si quieren quedarse para obtener el hipervínculo, ya se pueden ir. Una vez completadas estas 2 condiciones, ya pueden salir de la sala de Zoom. Le agradezco, doctor, que esté muy bien. A usted, muchas gracias. Espero poder verlo en la próxima. ¿Sí? Gracias, adiós.